leer la palabra de nuestro Dios con la ayuda del Señor. Bendito es nuestro Señor, Él está con nosotros. Y vamos a leer su palabra y lo vamos a leer en Colosenses 4 con la ayuda del Señor. Capítulo 4 en su versículo 2. Después de leer esto, vamos a venir en oración con la ayuda del Señor. Colosenses capítulo 4, versículo 2, con la ayuda del Señor. 4, 2. Después oramos con nuestra hermana Areli, con la ayuda del Señor, que ayude a orar para que su palabra de nuestro Dios, pues hermanos, pueda obrar en cada vida y en cada corazón. Leemos Colosenses 4, 2. ¿Sí lo tienen, hermanos? Pues a la letra dice: perseverad en oración, velando en ella con hacimiento de gracia. Oramos con nuestra hermana con la ayuda del Señor. Padre Celestial, ante ti nos allegamos en el nombre de Jesús una vez más, agradeciéndote cada uno de los momentos que nos permites en este servicio, pero también ha llegado el momento en que estemos atentos al mensaje que sin duda has preparado para nosotros. Tú conoces la necesidad de tu iglesia, Señor. Te rogamos que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Danos un oído atento. Quita todo cansancio, todo estorbo, Señor, y que tu palabra pueda dar fruto a su tiempo. La vida de tu siervo está en tus manos. Úsalo, Señor. Respáldalo con tu santo y divino espíritu. Dirígelo, Señor. Úsalo grandemente al saber que tú nos escuchas y que harás aún más de lo que te acabo de pedir. Te doy gracias por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor? Antes de comenzar, hermanos, les agradezco por sus oraciones que han hecho acá por la familia, así también de manera especial por la vida de mi suegra. Hermanos, pues esperamos en Dios que Dios obre y pues sigamos orando con la ayuda del Señor. Pues hermanos, venimos hablando de los medios que surge de nuestra relación personal con Dios. Y este tema de la santificación, hermanos, es tomada, yo les decía, hasta algunos puntos es tomado de otro estudio ya hecho, pero es muy importante que nuestra iglesia, que nosotros, hermanos, tomemos en cuenta este tema tan importante. Veíamos al primero, hermanos, que el primer medio para nuestra santificación, que es la lectura privada de las Escrituras. Y yo les puedo preguntar cuántos ya han hecho esta lectura privada de las Escrituras. Veíamos también el lugar que ocupa, hermanos, esto en el proceso de la santificación. Y también veíamos cómo contribuye, hermanos, pues la palabra de Dios en nuestra santificación. Y otro punto también es que, pues asimilar la palabra de Dios, hermanos, para que pues esto contribuya en mi proceso de santificación. Y hoy vamos a ver otro punto del cual es importante, es muy importante, en el que hemos leído ahorita en nuestro texto, pero es la perseverancia en la oración secreta. La perseverancia en la oración secreta. Y en esto vamos a ver dos puntos. El primero, hermanos, en el primer lugar, que ocupa esto de la oración en mi vida. El segundo lugar, que ocupa la oración, hermanos, en este proceso de santificación. Ahora, hermanos, pero antes de entrar en este tema, vemos que les decía, el tema es la perseverancia en la oración secreta. Y vemos, hermanos, que se habla de la perseverancia en la oración. No solamente es orar, no solamente es orar, sino es que perseverar. Nosotros siempre tendemos a desmayar, hermanos, en nuestra vida de oración. Siempre tendemos. Ahora entonces nos damos cuenta que es importante, hermanos, es muy importante perseverar en oración, en nuestro proceso de santificación. Por eso es que nuestro texto dice perseverar en oración, velando en ella con nacimiento de gracia. Ahora leamos Efesios, hermanos. Efesios 6, 18. Con la ayuda del Señor, Efesios 6, 18.
Efesios 6:18. Leo para ustedes, pueden seguir la lectura. Dice, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicando por todos los santos. Dice un teólogo acerca de este texto, que aquí vemos que hay cuatro todos de la oración. Y esto, hermanos, estos 4 todos de la oración los debemos de tomar en cuenta para ver cómo está nuestra vida de oración. Primero dice, orar en todo tiempo. En segundo, con toda deprecación y súplica. El tercero, velando en ello con toda perseverancia. Suplicación por todos los santos. Hermanos, primero San Pablo dice orar en todo tiempo. ¿Se da cuenta? Orar en todo tiempo. No dice que debemos orar cuando sentimos el deseo de hacerlo. Y cuando no siento el deseo de orar, pues no oro. O cuando estamos bien bendecidos, debemos de orar. Solo cuando estamos pasando, hermanos, por alguna necesidad. O que debemos de orar solo cumpliendo un cierto tiempo en un cierto momento. ¿Sí dice así? No, hermanos. San Pablo escribe que debemos orar, ¿qué? En todo tiempo. De esta forma, hermanos, estamos haciendo de la oración una parte integral de nuestra vida. Ahora, la oración secreta, privada, hermanos, es tan importante en nuestra vida de santificación. Es muy importante. Nosotros no podemos crecer en santidad si estamos descuidando al mismo tiempo, hermanos, esta oración privada. No pretenda crecer en santidad. Es por eso que nos dice que debemos tener, hermanos, esa perseverancia en nuestra oración secreta. Y esto no solo es orar, hermanos, sino perseverar en esa oración secreta. Y ahora, hermanos, esta oración de la que habla nuestro Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 6, Él habla de esta oración, hermanos, para enfrentar la forma de oración de los fariseos. ¿Sí se daban cuenta ustedes o han escuchado cómo oraban los fariseos? En donde unos hermanos, y llega a pasar, en donde unos oran para que todos vean cómo oran. Y en Mateo capítulo 6, del 5 al 6, hermanos, voy a dar lectura para ustedes, dice que cuando oras, no seas como los hipócritas. ¿Quiénes eran los hipócritas? Los fariseos. Porque ellos dicen, aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú cuando oras, dice, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Hay una oración aquí en la iglesia, hermanos, en nosotros, que como un cuerpo en Cristo, pues oramos todos y que nos presentamos delante de Dios, presentamos las necesidades. Y esto, hermanos, es muy importante para participar de ello. Usted no puede ser excluido de ello, tiene que participar. Y San Lucas, hermanos, en Hechos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan. ¿Y en qué más? Y en las oraciones. Y en las oraciones. Es importante entonces que el cristiano participe de las oraciones en la iglesia. Pero hoy estaremos hablando de la oración en donde nosotros, hermanos, nosotros nos apartamos de todas las labores cotidianas. De todas esas labores cotidianas para dedicarnos en un lugar, hermanos, tranquilo. ¿Exclusivamente para qué? Para orar. La oración secreta. Y de esta es la que nos habla el Señor en San Mateo, hermanos, en el capítulo 6. Mas tú, dice, cuando oras, entra en tu cámara, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ahora, hermanos, esto no quiere decir entonces que el único lugar donde puedo orar es en mi habitación. De lo que el Señor habla, hermanos, es buscar un lugar tranquilo. Un lugar tranquilo y que sea únicamente ¿para qué? Para orar.
Si nosotros no tenemos la disciplina de apartar, hermanos, de todas las labores cotidianas en un lugar tranquilos para orar, tampoco oraremos cuando estemos, incluso aquí, o incluso cuando usted va en el transporte, cuando está trabajando. No tendremos esa oración que nos habla la palabra de Dios, una oración sin cesar. Si no tenemos ese tiempo de oración secreta, hermanos, uno nos lleva a la otra. Si usted no tiene una oración secreta, ¿orará también aquí o en donde usted esté? No va a orar. En primer lugar, hermanos, el primer lugar que ocupa la oración en mi vida. Que ocupa la oración en mi vida. El Salmo 2, hermanos, si pueden ustedes abrir Salmo 2. Voy a hablar un poco del Salmo 2, porque es importante de la oración secreta. Pero el Salmo 2, hermanos, es citado 3 veces. 3 veces es citado el Salmo 2 en el Nuevo Testamento. Y esto habla mucho, porque he citado el Salmo 2 en el Nuevo Testamento 3 veces. En Hechos capítulo 4, en Hechos capítulo 13, en Hebreos capítulo 1. En estos 3 textos hace una clara referencia, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y en este Salmo 2, hermanos, nos habla del Señor Jesucristo. Y una parte de este salmo está escrito como si se tratara de un diálogo entre el Padre y el Hijo. En un momento, hermanos, no sé, en un momento de la eternidad. Y este diálogo no es, hermanos, tenemos que verlo y entenderlo así. Este diálogo no es con la segunda persona de la Trinidad, no. Sino, hermanos, como el Hijo en calidad de Mesías. Tenemos que tener claro esto. Cuando dice en el Salmo 2:7, dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ya habíamos estudiado este salmo, hermanos, en una ocasión. Y todo el contexto, hermanos, del Salmo 2:7 es acerca de Cristo. Pero no como Dios, sino como Mesías. No como la segunda persona de la Trinidad. Cristo como la segunda persona de la Trinidad, hermanos, ¿Él fue creado? No, Él no fue creado. No fue engendrado. Cristo es eterno. Y esto nos dice en San Juan 1:1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando el Señor dice en el Salmo 2, yo te engendré hoy, Él no está hablando que ese día fue creado Jesús como Dios. No, hermanos. San Pablo cita este salmo, hermanos, en el capítulo 13 para referirse al nacimiento de Cristo como Mesías, como mediador. Él fue engendrado. Cristo es eterno. Eso no lo olvidemos. Este salmo habla como Mesías, no como Dios. Y sigue diciendo, hermanos, en el Salmo 2, en el 8 dice, 8, 9, 10, hasta el 12. 2:8 dice: pídeme y te daré por heredad a las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos has con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo porque no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encendiera un poco de su furor. Bienaventurados los que en Él confían. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Mire, Dios publicó un decreto que Dios el Hijo, en su calidad de Mesías, había de heredar todas, ¿qué? Las naciones. ¿Qué nos lleva a pensar, hermanos? Que sería una insensatez de su parte, de mí, ir en contra de aquel que se le ha dado decreto, hermanos. El decreto que es, hermanos, el creador de los cielos, el dueño de los cielos, la tierra, en su calidad como Mesías. A Él se le dio toda autoridad. Que usted y yo vayamos en contra de Él, ¿sería sensato hacer eso? No. Dios, hermanos, ha emitido un decreto, y el cual ese decreto, hermanos, es el de sujetar que todas las cosas al poder, al Mesías. Y estamos hablando no como Dios, sino al Mesías como hermanos, Él es el Salvador. A Él le dio todo ese poder, hermanos. Y en el versículo 8 dice, vea usted, dice, pídeme
y te daré. Y esto, hermanos, esto es importante porque esto gira en torno a la oración, y esto es importante en el que vamos a ver. Dice, pídeme, ¿y qué? Y te daré. San Lucas en el capítulo 3, hermanos, vemos que el Señor Jesús, antes de que iniciara su ministerio, Él pasó por dos cosas. Él debía de bautizarse con el bautismo de Juan, identificarse con el pueblo, hermanos, con su pueblo. Pero Él dice que también debía ser ungido por el Espíritu Santo. Cristo, hermano, no podía iniciar su ministerio sin ser ungido, sin ser capacitado con el poder del Espíritu Santo. Si Cristo lo hizo, hermanos, imagínense nosotros. Por eso en San Lucas 3:21, hermanos, dice, y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y fue hecho una voz en el cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Hermanos, vemos que entre el bautismo de Cristo, si usted leyó y puso atención, entre el bautismo de Cristo y el ungimiento del Espíritu Santo, San Lucas escribe ahí algo pequeño, hermanos, que no podemos dejar de pasar desapercibido. Cuando dice que aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y ahí está el detalle que no podemos dejar de pasar. Y dice, y orando, el cielo se abrió. ¿Cómo estaba Cristo, hermanos, cuando estaba en este paso? ¿Cómo estaba? ¿Estaba qué? Orando. Y uno pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Hermanos, porque él creía lo del Salmo 2. Por eso es que es importante entender esto, porque él creía lo que el Salmo 2 decía. ¿Qué decía el Salmo 2? Pídeme y te daré por herencia las naciones. Como Mesías. Y antes de cumplir con la misión que él tenía que estar, hermanos, en oración, cumpliendo con lo que decía también el Salmo 2. Ahora, hermanos, nosotros tenemos un gran ejemplo de Cristo, ¿o no es así? Un gran ejemplo de Cristo, muy, muy grande, respecto a esto de la oración. Y esto de la oración, estoy hablando, hermanos, recuerden, la oración secreta. San Marcos 1:35 dice, hermanos, levantándose muy de mañana, aún muy de noche salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Se da cuenta, hermanos, qué ejemplo? Y al leer estos textos podremos decir que, y uno dirá, pues es que es Cristo. Sí, pero Él era hombre igual que usted y que yo, con las mismas debilidades, solo que sin pecado, sin pecado. Todo un día, hermanos, predicando, sanando. Y vemos a San Marcos, hermanos, muy detallista, dice, muy de noche salió y se fue a un lugar desierto, y allí, ¿qué hacía? Allí se fue a dormir. Allí se fue a dormir. No, dice que, hermanos, que allí oraban, allí oraban. Y así podemos encontrar varios ejemplos en los pasajes, hermanos, en la palabra de Dios, que Jesús oraba, cumpliendo esto del Salmo 2. Y vemos que los discípulos, hermanos, se dieron cuenta, pues, de cuán esencial era estar orando, el orar, hermanos. Por eso en San Lucas 11:1 dice, y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó uno de sus discípulos, le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Qué importante este de la oración secreta, hermanos. Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Se da cuenta? ¿Quién va a rogar? Dice, yo rogaré al Padre, nuestro Señor Jesucristo, porque Él me dijo en el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Se da cuenta, hermanos, que el Señor Jesús estaba cumpliendo del Salmo?
Ahora, hermanos, cuando el Señor Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, nos dice la palabra de Dios ahí en San Marcos 26, 39, yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Como tú. Nos damos cuenta que el Hijo de Dios hecho hombre, en su calidad de Mesías, hermanos, no podía realizar su labor si no era en el contexto de ¿qué? De la oración. De la oración, de la oración. Y en Hebreos 5:7, hermanos, dice: el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas en gran clamor. Este texto, hermanos, de verdad es, al leerlo, viene a quebrantarnos y decir: Señor, ¿yo qué estoy haciendo? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Nos damos cuenta que el Señor Jesús, hermanos, no hacía como que oraba. ¿O sí? No, Él no hacía como que oraba. Él estaba orando realmente. Y este texto dice que su ruego, ¿cómo era, hermanos? Era de: ay, Señor, aquí estoy, ya se durmió. No, hermano. El texto dice que su ruego y súplica fue con clamor y lágrimas, una oración secreta. Ahora, hermanos, ¿cómo ora usted? ¿Cómo es su oración secreta? ¿Sí es así? ¿O ni siquiera hay oración secreta? Y esto estamos hablando, sí, hoy no, es apartarse totalmente. San Mateo 7, del 7 al 11, hermanos, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama, sí, se abrirá. Podemos ver que tiene que ver, hermanos, con lo mismo, con el Salmo 2. Pedid y os dará, dice San Mateo. Y en el Salmo 2 dice: pídeme y te daré. Ahora Santiago, hermanos, 4, 2 al 3, toma estas dos ideas. Y veamos, porque dice Santiago capítulo 4, 2 al 3, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatáis, dice, y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego nos dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pues aquí podemos ver, hermanos, que muchos no reciben. ¿Por qué? Porque no piden. Entonces, hermanos, no cumplen con ese decreto del Salmo 2. Y por el otro lado, los que piden, ¿cómo piden? Piden mal. Y no reciben estos porque no piden conforme a la voluntad de Dios que está revelada en su palabra como hijos de Dios. No piden como hijos de Dios, sino que piden para gastar ¿qué? En sus deleites. Así que, hermanos, la perseverancia en la oración secreta es muy importante. Es muy importante para poder crecer en esta santificación, hermanos, progresiva. El lugar que ocupa la oración secreta en la santificación. ¿Qué lugar ocupa la oración secreta en la santificación? Para poder crecer en santidad, hermanos, para poder crecer en santidad, tenemos que luchar constantemente con la tentación. ¿A ustedes no luchan? Tenemos que estar luchando. La oración secreta es importante para desarrollar esas virtudes de nuestra vida nueva en Cristo. Vamos a leer, hermanos, San Mateo con la ayuda del Señor. Capítulo 26. Voy a leer para ustedes San Mateo 26, 31 al 34. Entonces Jesús le dice: todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo:
aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hermanos, y ustedes ya leí parte de esto, pero ustedes conocen esta parte de las Sagradas Escrituras. San Pedro dijo, hermanos, ¿qué dijo? ¿Que él se iba a escandalizar? Él dijo, yo no me voy a escandalizar. Yo no me voy a escandalizar. Yo voy a estar contigo. Estaba lleno, hermanos, de buenos deseos, ¿o no? Sí, tenía buenos deseos. San Pedro tenía que entender, hermanos, que no solo basta tener buenos deseos. No solo basta. Y es que así nos pasa a nosotros, ¿o no es así? Así nos pasa, hermanos. A veces estamos cargados de buenos deseos. Como decir, no sé, de hoy en adelante ya no me voy a enojar. Ya no me voy a enojar. ¿Y es malo? ¿Un deseo malo? No, es un buen deseo, ya no me voy a enojar. Ya no seré rebelde. Ya le voy a poner empeño, ya voy a orar. Y cuando se da cuenta, hermanos, ya está en una depresión, mirando hacia atrás, que todo lo que dijo que no iba a hacer, ya lo hizo. Y hasta más. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque, hermanos, esto debemos de verlo, los buenos deseos no bastan. No basta que usted tenga buenos deseos. Está en un proceso de santificación. Pero no solo basta tener buenos deseos, no es suficiente. No es suficiente. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo quien es, hermanos, Él estaba orando en el huerto de Getsemaní, como leíamos en San Mateo? ¿Y se acuerdan esa parte cuando dice que otra vez fue y oró por segunda vez? Y que decía, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Y cómo estaban, hermanos, los 13 discípulos? También ahí con lágrimas pidiéndole. Estaban durmiendo tranquilamente. Vemos qué contraste, hermanos. Uno diría uno podría pensar que Jesús debería de estar durmiendo y que quien debería de estar ahí, Señor, ayúdame porque yo soy un simple humano, ¿qué voy a hacer? No voy a poder, ayúdame. Los discípulos tal vez deberían de estar orando con gran súplica, pero sin en cambio estaban ¿qué? Durmiendo. Por eso en San Mateo dice el 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, hermanos, al leer este texto, la oración es el medio que Dios ha señalado para fortalecernos en nuestras debilidades en medio del pecado y de la tentación. ¿Cómo va usted a ser fortalecido si no vela y no ora? No espere ser fortalecido, a la primera cae. Usted dice, ay, pues ya sabe el Señor que soy débil. Pero ¿cómo está su oración? Y no estoy hablando de que usted viene aquí, ora y todos me escuchan que yo sí oro. No, oración secreta. Hoy póngase a pensar, hermanos. Hoy apartó un momento en el cual a solas con el Señor, a solas con el Señor, usted y el Señor nada más. No podemos con solo, hermanos, tener buenas intenciones. No, tenemos que clamar por ayuda, que Dios nos libre de la tentación. Cuando un creyente, hermano, no se levanta por las mañanas y dice, Señor, aquí estoy, soy débil, tengo muchos defectos, Señor, líbrame, ayúdame, no me dejes caer en tentaciones. ¿Sí es oración así? Fortaléceme, auxilio, Señor. Cuando un creyente no hace esto, lo que está demostrando es, hermanos, confianza en sí mismo. Que él puede, no va a pasar nada.
O simplemente, hermanos, no tiene ni la idea de la batalla espiritual que tiene que librar con los deseos carnales. No tiene ni idea. Una batalla día a día, hermanos. Mientras más se avanza, y déjeme decirle esto, mientras más se avanza en esto de la oración, hermanos, mientras más, ¿qué cree? Más duro va a ser. Más duro va a ser. Es por eso que debemos orar, hermanos, día tras día: Señor, líbrame, Señor, líbrame. Y el Señor lo va a librar, pero no se va a quedar, va a amar más y más. Y una pregunta, hermanos: ¿usted trae sus debilidades delante del trono de Dios? ¿Sí lo trae? Ahora, ¿por nombre? Porque venimos y decimos: Señor, perdona mis pecados. Y eso lo hemos hecho. Y hasta por micrófonos yo puedo orar: Señor, perdona mis pecados. Pero, hermanos, por nombre: Señor, ayúdame porque me irrito muy fácil. Señor, ayúdame porque soy bien orgulloso. Mira nada más qué orgulloso soy, Señor. Sí, ahora sí. Ayúdame, Señor, porque tengo unos pensamientos perversos. Por nombre, con nombre y específico. Velad y orad. La oración secreta es importante, hermanos, para desarrollar las virtudes de nuestra vida en Cristo. Es importante, y esas virtudes las tenemos en Gálatas, hermanos, capítulo 5, 22 en adelante. Porque dice: mas el fruto del Espíritu, ¿qué es qué? Todos se lo saben. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay una relación, hermanos, que existe. Si usted lo pone atención, hay una relación que existe entre la oración secreta y crecer en estas virtudes que son características de la nueva vida en Cristo. Tiene que tener eso en su vida, si es que usted es una nueva criatura. San Lucas capítulo 11, hermanos, del 9 al 13, voy a la lectura con ustedes, con la ayuda del Señor, para que... Dice: y yo os digo, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se abre. Dice: ¿cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? O si pescado, ¿en qué lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieren de Él? Ahora, hermanos, el versículo 13 es un punto en el que debemos de tomar en cuenta cuando nos dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él? Ahora, esto, hermanos, tenemos otra parte que es, ¿cómo podremos decir? Paralelo, que es en San Mateo 7:11. Y tenga abierto las dos citas porque es paralelo, hermanos. Y dice San Mateo 7:11: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Tanto San Lucas, hermanos, tanto San Lucas como San Mateo son paralelos en esa parte. Y lo digo por el versículo 13, porque dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que le pidieren de Él? Ahora, ¿qué digo que es similar, hermanos? Aquí estamos hablando a qué se refiere acerca del Espíritu Santo. No se refiere en sentido de hablar en lenguas, no. Ahora todo creyente, hermanos, todo creyente ya posee el Espíritu Santo, ¿o no es así? Todo creyente posee el Espíritu Santo. Y esto no es porque yo lo diga, de acuerdo a varios textos, hermanos, en las Sagradas Escrituras. Si alguien no tiene el Espíritu Santo en su vida, entonces no es de Dios. Pero todo creyente tiene el Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es, ¿qué? Que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces ¿qué? El tal no es de Él.
Entonces San Lucas como San Mateo nos hablan, hermanos, de pedir esas cosas buenas que solo el Espíritu Santo puede dar al creyente. San Mateo dice: vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Hermanos, y estas cosas buenas vienen por medio de ¿quién? De la obra del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu de Dios en la vida de ¿quién? Del creyente. Por ejemplo, hermano, ¿usted necesita más amor o no lo necesita? ¿Necesita más gozo? ¿Necesita más paz, paciencia, más bondad, más mansedumbre, más templanza? Y es por eso que Gálatas dice, hermanos, que todas esas cosas son el fruto de ¿quién? Sí, del Espíritu Santo. De Él vienen todas estas cosas, ¿qué? ¿Malas? ¿Qué son? ¿Cosas qué? Buenas. Y es por eso que San Lucas, hermanos, dice que pidamos que esa obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que esa obra del Espíritu Santo en nuestra vida sea día a día más notoria, hermanos. Es decirle al Señor: ayúdame a tener cada día más paciencia. Porque todos estos frutos del Espíritu, hermanos, lo debe de tener todo creyente en diferentes proporciones, pero todo creyente lo debe de tener porque el Espíritu de Dios está en él. Pero esto tiene que ir, hermanos, en crecimiento. Porque usted no tiene o ya tiene el amor pleno, hermanos. No, sino entonces, hermanos, es pedir que todo esto sea nuestra vida más notoria. Es decirle al Señor: ayúdame a tener cada día más paciencia. ¿No nos hace falta paciencia? Más dominio propio. ¿No le falta dominio propio? Ya lo alcanzó todo. No olvidemos, hermanos, que los otros medios que leíamos, como el leer la lectura, al tener un momento de devocional o la lectura de la palabra en nuestra vida, hermanos, el alejarnos también del pecado, todo esto tiene que llevarse a cabo y conjuntamente con la oración secreta, hermanos, para poder crecer en nuestra vida espiritual o en este proceso de santificación. Por eso, hermanos, las características del Señor Jesús, usted las conoce y usted tiene que ver, hermanos, en qué área usted es más débil. Tiene que ver a nuestro Señor Jesucristo y decir: a ver, en esta área yo estoy muy débil, necesito desarrollarlo. De modo, hermanos, que buscamos parecernos más ¿a quién? A Cristo. Ese es el propósito del Padre. No lo debemos de perder de vista. Nos tenemos que parecer más al Señor Jesús. Ahora, hermanos, ¿está orando para que cada día a día usted avance más y se parezca más al Señor Jesús? Para perseverar en la oración, hermanos, tenemos que meditar dos cosas en esta historia, hermanos, acerca de la parábola del juez injusto. No lo vamos a leer por el tiempo, pero hay dos cosas que debemos meditar en esto de la parábola de la historia que tiene la parábola del juez injusto. ¿Sí se acuerda de eso, hermanos? Nos habla de una viuda, ¿no? Una viuda, hermanos. Y esta viuda, hermanos, es la imagen misma para un judío de lo que es una persona sola, una persona desamparada. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que todo creyente, hermanos, es como esa viuda, en el sentido de que somos personas débiles. ¿Tendremos necesidades? Sí, con mucha necesidad, pero en esta necesidad, hermanos, es en el sentido de la santificación, no en el sentido de cosas materiales, porque el Señor las conoce, pero es en el sentido de la santificación. Medite usted en eso, hermano. Necesitamos mucho para parecernos a Cristo. Necesitamos mucho. Solo cuando veamos nuestra necesidad y digamos: Señor, al compararme, de verdad que a mí me falta muchísimo, muchísimo. Es cuando usted va a acudir ¿a quién? A Cristo. Porque si a usted no le falta algo, ¿acudirá a Cristo? No,
porque usted lo tiene todo. Lo segundo es que Dios, hermanos, no es como el juez injusto. No es como el juez injusto. El Señor dijo, oíd lo que dice el juez. Y dice en San Lucas 18, 6, 7, dice, ¿y Dios no hará justicia a sus escogidos? Que claman a Él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Os digo que los defenderá presto. Ahora, hermanos, si pedimos conforme a la voluntad de Dios, y escuche, conforme a la voluntad de Dios, ¿no responderá? ¿Acaso Dios no quiere usted que se santifique? ¿Acaso Dios no quiere que usted se parezca más a Cristo? ¿Qué tenemos que decirle? Señor, ayúdame a desarrollar el amor, ayúdame a tener paciencia, ayúdame a perseverar en la oración secreta, ayúdame. Y hermanos, verá que crecerá en santificación. Es importante la oración secreta, muy importante, que usted aparte un momento en donde está usted y el Señor, nada más, un momento a solas. Hágalo, hermano, hágalo. Tenemos ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si así lo hiciera, hermano, el Señor obrará en gran manera en su vida. Los invito, hermanos, a estar de pie, vamos a orar. Si usted gusta pasar en el reclinatorio o en su lugar, y si usted quiere exponerse delante de la presencia de Dios, Señor, decirle, pues, ¿en qué está fallando? Es mejor que sea sincero, hermano. ¿En qué le falta? Expóngalo, hermanos, delante del Señor, nombre, detalle. Señor, yo en esto me falta muchísimo, pero aquí estoy delante de ti y te pido que tú me ayudes a santificarme. Oramos. Padre eterno, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti nos acercamos, Padre. Sabemos, Señor, que hay medios por el cual, Señor, tú has dado para poder crecer en santificación. Lo importante, Señor, es esto, Señor. Vemos ejemplos, Padre, como de nuestro Señor Jesucristo se apartaba, hacía un momento a solas, Padre, siendo Él, Señor. Ayúdanos a no ser como los discípulos, Padre. ¿Qué pasa hoy en día? Que, Padre, tenemos esas necesidades de crecer y somos los que nos dormimos tranquilamente. Él se apartaba muy de mañana, a oscuras todavía, a orar, Señor. Perdónanos porque a veces tranquilamente estamos en cama durmiendo, Padre, y hablando literalmente, Señor. Aún muchos teniendo aún necesidad, Señor, de vencer muchas tentaciones, Padre, y están descansando tranquilamente. Pero gracias a que tenemos a Jesús que intercede por nosotros, hoy estamos aquí atendiendo a tu palabra, Señor, a cumplir, Señor, a Padre, poner en práctica ese momento de oración, Padre, Señor eterno, secreta contigo, Padre. Que al salir tu pueblo de este lugar, Padre, pueda entender, Señor, que necesita estar un momento a solas contigo, no un día, a cada instante, que se aparte, Señor, que se levante antes de iniciar sus actividades, pero de verdad no valen, no sirven nada más los buenos deseos, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a hacerlo, Señor, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, te necesitamos, Señor. Te hemos fallado en muchas ocasiones, Padre. Te fallamos a cada instante. No basta, Señor, solo con decir lo voy a hacer. Padre, se necesita realmente, Señor, perseverancia, Señor, constancia, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la oración secreta. Que podamos salir de este santo lugar con eso en nuestra mente. Tengo que tener un momento de esa oración con el Padre. Un momento especial en el cual, Señor, solo tus hijos o tu hijo estará contigo, Señor. Ayúdanos a perseverar en oración, Padre. Ayúdanos, Señor, lo necesitamos, Padre, para poder vencer y estar firmes, Señor, en todo momento.
Gracias te damos, Señor, porque ese medio nos los das para poder crecer, Señor, y así poder hacer uso, Señor, como en el Salmo capítulo 2, Padre, Señor eterno, en donde tú pides, Señor, que pidamos conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor eterno. Yo sé, Dios, que tú has de obrar. Están tus hijos que han pasado aquí al frente con necesidades delante de ti. Tú las conoces, Padre. Interven tú, Señor. Da conforme a tu voluntad y a tu misericordia. Todos los enfermos, Señor eterno, interven tú. Glorifícate tú, Padre. Hay poder en ti, Señor. Hay poder en ti, Padre. Pero santo eres tú, Señor, que nos pides, Señor, que nuestra vida sea una vida, Señor, que sea una vida de oración, Padre eterno. Lo necesitamos. Y aquel que no lo haga, que puedas tú hacerlo ver que no es autosuficiente, que él no va a poder, Señor. Te necesita, Padre. Señor, llévanos con bendición a nuestro hogar y que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación con tu Santo Espíritu, sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en libertad de darle gracias a Dios, hermanos, así como de salir. Que Dios les bendiga, que Dios sea con ustedes, hermanos, y sigamos orando unos por los otros. Allá atrás estará nuestra hermana Mirna con el botecito, con la ayuda del Señor, para que pueda apoyar con la ayuda del Señor.